Hola compañeros, en esta ocasión al seminario número 1 nos corresponde desarrollar el contenido dentro de la práctica número 1 de la cátedra de anatomía, epitelios, tejido conectivo y piel. En la zona de abajo de esta diapositiva vamos a ver una serie de contenidos que se van a desarrollar en la diapositiva y la persona encargada de desarrollarlos. El cuerpo humano está constituido de 4 tejidos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial es aquel que se encarga de recubrir y proteger a los órganos del cuerpo, además de tener la función de absorber y secretar diferentes sustancias necesarias para el cuerpo. El tejido conectivo también protege, pero a su vez da sostén. Estos dos son los que se desarrollarán a través de todas las diapositivas. El tejido muscular, por otro lado, tiene la función de contracción, lo que permite el movimiento y la fuerza, y el tejido nervioso recibe señales y da respuesta tanto a nivel interno como externo. El tejido epitelial se subdivide en epitelio glandular, que está compuesto por glándulas exócrinas, así como por endócrinas. También tenemos el epitelio de recubrimiento o revestimiento, que a su vez se subdivide en interno o externo, dependiendo de la posición de él mismo en el cuerpo. Se clasifican también según el número de capas, de una sola capa, simple o pseudoestratificado, o de dos o más, estratificado. También se clasifican según la forma de las células superficiales. Pueden ser planas, pavimentosas, cúbicas o cilíndricas. El epitelio plano simple consiste en una sola capa de células aplanadas, con un núcleo centrado, aplanado y ovalado. Sus funciones son la difusión, la filtración y la ósmosis. Asimismo, podemos localizarlo en la capa parietal de la cápsula de Bowman. En el corte de riñón podemos observar lo que es la corteza renal, la cápsula renal y el corpúsculo renal. Este está compuesto por un glomérulo renal y la cápsula de Bowman. En la capa parietal de la cápsula de Bowman podemos encontrar el epitelio plano simple, que sería la parte blanquecina que podemos observar. Asimismo, la cápsula de Bowman cuenta con una capa visceral, sin embargo, esta no forma parte del epitelio plano simple. En el aumento de 10 por observaremos la corteza renal, la cápsula renal y el corpúsculo renal. En el aumento de 40 por observaremos el epitelio plano simple, que es lo que está remarcado con un círculo, el glomérulo renal, la capa parietal de la cápsula de Bowman y la capa visceral de la cápsula de Bowman, haciendo énfasis en las funciones, ¿verdad?, que son la ósmosis, la filtración y la difusión. El epitelio plano estratificado no queratinizado es un tejido compuesto por múltiples capas celulares, diseñado para recubrir mucosas expuestas a desgaste constante, siendo su función principal la de proteger a los órganos de la fricción causada por sustancias que ingresan al organismo. A diferencia del epitelio plano estratificado queratinizado que puede verse en la piel, sus células más superficiales permanecen vivas y conservan su núcleo. Histológicamente se organiza en tres partes: la capa basal, con células cúbicas o cilíndricas bajas, con núcleos ovoides o redondeados en posición central; la capa intermedia, formada por células poligonales, con núcleos redondos centrales; y la capa apical, caracterizada por células aplanadas que le dan el nombre al epitelio, con núcleos aplanados u ovoides ubicados en el centro. Como se observa en este corte de esófago, el epitelio se ubica en la parte superior,
Al pasar a un aumento de 40 por, se puede apreciar con mayor claridad sus capas. La capa basal, que está adherida a la membrana basal, la capa intermedia y la capa apical, que está en la superficie. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En un corte de tráquea vamos a ubicar la mucosa, que es la capa más interna de la tráquea. Aquí es donde vamos a encontrar nuestro epitelio de interés, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En un aumento vamos a ubicar la membrana basal, que es donde reposan todas las células y donde ocurre el intercambio de nutrientes. De ahí tenemos las células cilíndricas ciliadas, que según sus características sabemos que la altura es mayor que el ancho. Otra de las características, que como lo dice el nombre, posee cilios. Y de aquí recibe el nombre de pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque no todas estas células van a llegar hacia la luz, sino que todas van a estar reposando en la membrana basal. El hecho de que estas células no lleguen a la luz da el efecto de que el epitelio tenga una apariencia estratificada. Entonces, por eso recibe el nombre de pseudo. Pseudo significa falso. Entonces, de ahí, otro de los componentes de este epitelio vendrían siendo las células caliciformes. Las características de estas células, que el citoplasma es evidentemente más claro en comparación de los demás componentes. Estas van a tener una apariencia de copa o de cáliz. Sus funciones son secretar moco para proteger la tráquea. Otro de los componentes que tenemos son los cilios. Los cilios lo que hacen es transportar el moco o diversas partículas para poder limpiar la tráquea. Tenemos un aumento de 10 por, vamos a ubicar la mucosa. La mucosa va a ser esta línea morada de acá, o esta parte moradita de acá. Vamos a ubicar lo que vendría siendo el epitelio de interés. Entonces, donde nos vamos a ubicar solo es en esta parte de acá. Esto es una invaginación y sigue nuestro epitelio. Bueno, vamos a ubicar sus componentes. En un aumento de 40 por, cabe recalcar, tenemos la membrana basal. Vamos a ubicar lo que vendrían siendo los cilios, las células cilíndricas y las células caliciformes. Este epitelio, como podemos ver, da una apariencia de estar estratificado, pero se compone de una sola capa. Y en resumen, las funciones que tiene el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado es proteger, producir moco o secretar moco, el transporte de moco y microorganismos para que no lleguen a los pulmones y ayudar a limpiar las vías respiratorias, eliminando las partículas atrapadas en el moco. En esta lámina vamos a estudiar el epitelio de transición, que es un tipo de epitelio especializado, pues tiene la capacidad de cambiar su morfología. Puede tener un estado relajado y un estado distendido. Este epitelio se encuentra tapizando la vejiga, uréteres y uretra, y por ello también se puede llamar urotelio, y tiene la función de la distensión. Aquí tengo la representación gráfica de un corte de vejiga urinaria, en el cual nosotros podemos ubicar la mucosa, que sería toda esta zona de acá, y nuestro epitelio de transición, que sería toda la parte coloreada. Aquí se puede ver. También hay otra representación gráfica en la cual vamos a poder ver de mejor manera sus características anatómicas. Primero podemos observar que este posee varias capas de células. Aquí hay una capa, aquí hay otra, aquí hay otra.
y también podemos ubicar su membrana basal. Luego de ubicar la membrana basal, tenemos una capa basal en las cuales sus células tienen forma cilíndrica, una capa intermedia en las cuales sus células tienen forma poliédrica y finalmente la capa apical en las cuales las células son mucho más grandes y tienen forma redondeada. Para este ejemplo, el epitelio está en su estado relajado, pero cuando está en su forma distendida, estas células redondas y grandes se aplanan y dan la apariencia de un epitelio estratificado plano. En este corte histológico de vejiga urinaria, con un aumento de 10 por, nosotros podemos ubicar la mucosa, que sería esta zona de acá. Toda esta zona es la mucosa, y nuestro epitelio de transición, que es toda esta parte coloreada. Luego de ubicar el epitelio de transición, que es justo esta parte coloreada, y verlo a un mayor aumento, nosotros podemos ver las características anatómicas de este epitelio. Primero ubicamos la membrana basal, que es esta de acá. Aquí la ubicamos, y luego de ubicar la membrana basal también podemos ubicar las diferentes capas que componen este epitelio. Tenemos la capa basal, que sería esta parte que ustedes pueden ver aquí, la capa intermedia, que es donde marca la flecha con sus células poliédricas, y la capa apical, que como pueden ver tiene forma grande, son células grandes y tienen forma redondeada, por lo que podemos decir que este corte está en un estado relajado. El tejido glandular, como les comentaba al inicio de la presentación, está hecho por glándulas endocrinas, pero también exócrinas, y es en estas en las que pondremos énfasis. Las glándulas exócrinas son aquellas que se caracterizan porque su secreción va dirigida hacia la superficie de un epitelio y no hacia el torrente sanguíneo, como en el caso de las endocrinas. Las glándulas exócrinas, a su vez, se clasifican en unicelulares, como en el caso de las células caliciformes, y también en multicelulares, como en el caso de las glándulas sudoríparas, sebáceas y salivales. Estas se van a clasificar según el número de conductos, el tipo de secreción, y lo enmarco porque en base al tipo de secreción lo visualizaremos en la práctica. También según la forma de la unidad secretora y el mecanismo de secreción. Con ayuda de una representación gráfica del corte de glándula submaxilar, es decir, la glándula salival, identificaremos la variedad de acinos presentes en el mismo. Primeramente, identificamos el tejido conectivo, que es ese que está rodeando o entre medio de los acinos. Asimismo, identificamos al acino mucoso, que es el encargado de secretar moco. Este es fácil de identificar debido a que su citoplasma es pálido, por ello su coloración es tenue. También posee núcleos aplanados que se encuentran contra la base del acino. También identificamos al acino del tipo seroso. Este secreta suero, que es una secreción rica en proteínas y enzimas. Este acino, a diferencia del mucoso, posee núcleos redondeados cercanos a la base, y en el vértice del acino encontramos gránulos. El citoplasma de este acino es basófilo. Esta es una característica muy representativa en los cortes histológicos y por ello la identificamos con facilidad. Su coloración es intensa. También identificamos al acino mixto, que es la unión de una unidad mucosa y una media luna serosa. Este secreta tanto suero como moco. En esta lámina visualizaremos el corte histológico real de la glándula submaxilar, es decir, la glándula salival.
primero un aumento de 10 con el fin de identificar los acinos alojados en este corte. Identificamos al tejido conectivo, que es este que está rodeando todos los acinos, y luego identificamos a un acino del tipo mixto. Mixto dado que posee su porción del tipo serosa en forma de media luna unido a una unidad mucosa. Luego identificamos a un acino mucoso, que es este que pues está muy poco coloreado. Y por último vamos a identificar a un acino seroso que posee muy buena coloración. Visualizaremos este mismo corte en un aumento de 40 con el fin de visualizar las características de los acinos a mayor detalle. Identificamos primero a un acino mixto que posee esta porción serosa en forma de media luna unido pues a una unidad mucosa. Luego identificamos a un acino del tipo mucoso que posee, claro, la característica del citoplasma pálido y es por ello que tiene una coloración muy débil, pero lo interesante dentro de este aumento es que visualizamos los núcleos que están alejados de la base. Y por último vamos a visualizar a un acino del tipo seroso que su característica que más visualizamos en el microscopio es el hecho de poseer un citoplasma basófilo, lo que le da esta coloración tan fuerte. También visualizamos los gránulos característicos de ese tipo de acino. Ahora estudiaremos el tejido conectivo. El tejido conectivo está compuesto por dos componentes principales, la matriz extracelular y las células. La matriz extracelular se compone a su vez de sustancia fundamental hecha de glucosaminoglicanos y fibras como las colágenas y las elásticas. Dentro del componente de células poseemos dos clasificaciones, las fijas como los fibroblastos y las células adiposas y las móviles como las células cebadas, también conocidas como mastocitos, y las células plasmáticas. Con ayuda de una representación gráfica del corte del tejido conectivo que se visualizará en el laboratorio, identificaremos los componentes para luego visualizarlos de manera más sencilla en el corte histológico real. Identificamos primeramente a la sustancia fundamental. La sustancia fundamental no es sólida ni líquida, sino más bien un gel viscoso semisólido que su consistencia dependerá del tejido en el que se encuentre. Su función es el sostén, la amortiguación y el paso de nutrientes y desechos en el tejido. Identificamos también a las fibras elásticas que están compuestas de elastina y fibrilina. Estas fibras son bastante delgadas y ramificadas. Además, su estructura única le confiere la propiedad de estirarse hasta el 150% su longitud basal y es por ello que estas fibras tienen la función de la elasticidad. También identificamos a las fibras colágenas, que son estas de color rosadito, son las más abundantes. Estas están hechas de colágeno tipo 1, son largas, rectas, no están ramificadas y son mucho más gruesas con respecto a las fibras elásticas. Estas fibras son fuertes y muy resistentes a la tracción, sin embargo no son rígidas, por lo cual le confieren flexibilidad al tejido. Identificamos también una célula inmadura como lo es el fibroblasto, que se encarga de la formación y mantenimiento de la matriz extracelular. El fibroblasto tiene una forma ausada fusiforme, lo que quiere decir de que por el centro se encuentra más gordita y en los extremos más delgada. Su núcleo es en forma de óvalo y se encuentra en el centro. Identificamos también a las células cebadas, también llamadas mastocitos, que tienen una forma ovalada o redonda y su núcleo se encuentra en el centro. Su citoplasma es basófilo y posee gránulos. Dichos gránulos contienen sustancias químicas como la histamina y heparina que permitirán la dilatación de vasos sanguíneos en el proceso de inflamación frente a lesiones o inflamaciones.
Identificamos también a las células plasmáticas, que son células pequeñas con forma ovalada. Su núcleo es excéntrico y por la disposición de su cromatina asemejan a una rueda de carreta. Las células plasmáticas se diferencian de los linfocitos B y secretan anticuerpos, es decir, proteínas que atacan y neutralizan sustancias extrañas al organismo. También vamos a identificar los adipocitos que presentan dentro de su citoplasma la gota lipídica, que es la que se encarga o la culpable del desplazamiento del núcleo hacia la periferia. Su citoplasma no es basófilo ni pálido, simplemente está relleno de lípidos. Por ello, los adipocitos son los encargados de almacenar triglicéridos. Los adipocitos, por el desplazamiento del núcleo hacia la periferia, tienen una forma como de anillo de graduación y en conjunto parecen un panal de abeja. En esta lámina visualizaremos al corte histológico real, con el fin de identificar las estructuras. Primero identificaremos a las estructuras parte de la matriz extracelular del tejido conectivo. Primeramente identificamos a la sustancia fundamental, que es esta que vemos al fondo en la imagen. Identificamos también a las fibras colágenas, que son estas de color rosadito, bastante gruesas, que no están ramificadas, e identificamos también a las fibras elásticas, que son bastante más delgadas en comparación a las colágenas y pues se encuentran ramificadas. Ahora visualizaremos las células partes de este corte de tejido conectivo. Encontramos primero a las células fijas, como son los fibroblastos. Veremos aquí, tienen esta forma osada fusiforme y con el núcleo en el centro. Encontramos también a los adipocitos, que se encuentran en disposición de panal y de manera individual asemejan a un anillo de graduación. Su núcleo se ve que está desplazado hacia la periferia. También encontramos células móviles, como es el caso de las células plasmáticas o plasmocitos, que pues tienen esta forma ovalal y pues su núcleo es excéntrico y su cromatina dispuesta como si fuese una rueda de carreta. Y luego identificamos por último las células cebadas o mastocitos, que pues tienen esta característica de ser pues ovaladas y poseen su núcleo en el centro, ¿verdad? Y tienen pues en todo su citoplasma gránulos. En esta lámina vamos a estudiar la piel, también conocida como membrana cutánea, el cual es el órgano más grande tanto en superficie como en peso de nuestro cuerpo. La piel tiene múltiples funciones, como la de protección, termorregulación, sensibilidad, reservorio de sangre, excreción y absorción y síntesis de vitamina D. La piel también se puede dividir en dos partes, en la dermis y la epidermis. La epidermis es la porción superficial y delgada y está compuesta por tejido epitelial, específicamente epitelio plano estratificado queratinizado, mientras que la dermis es la parte más gruesa y profunda y está compuesta por tejido conectivo. Pero la dermis también se puede dividir en dos capas, una capa papilar y una capa reticular. La capa papilar está compuesta por tejido conectivo laxo areolar, mientras que la capa reticular por tejido conectivo denso y regular. Ahora bien, la epidermis, dependiendo del tipo de piel, sea esta piel gruesa o piel delgada, puede tener 4 o 5 estratos. Y viéndolo desde la parte más profunda tenemos un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso, un estrato lúcido y un estrato córneo. Mencionar que el estrato lúcido no lo posee la piel delgada, solo la piel gruesa. Es importante recordar también las células que componen cada uno de estos estratos. Pues tenemos los queratinocitos, los cuales están en todos los estratos.
tienen como función producir gránulos lamelares y estos se van queratinizando y por ellos se van diferenciando, es decir, dependiendo del estrato en el que se encuentren, así están dequeratinizados. También tenemos los melanocitos y células de Merkel que están en el estrato basal junto con sus respectivos queratinocitos. Las células de Merkel tienen la función de percibir sensaciones táctiles, mientras que los melanocitos producen melanina. La melanina nos ayuda a protegernos contra los rayos ultravioleta. También tenemos las células de Langerhans, los cuales son básicamente macrófagos. Ellos fagocitan patógenos y estos se encuentran en el estrato espinoso. En esta lámina podemos observar la representación de un corte de piel gruesa de la palma de la mano, en el cual vamos a ubicar la epidermis, que es toda esta parte de acá, todo esto es la epidermis, y la dermis, que sería toda esta parte de acá, todo esto es la dermis. Como anteriormente mencioné, la dermis posee dos capas, en la cual podemos ubicar la capa papilar, que es toda esta parte de acá, incluyendo estas invaginaciones, y también tenemos la capa reticular, que es la capa más profunda de la dermis, que la conforman 3/4 partes de ella. Ahora bien, es importante mencionar que estas invaginaciones que yo mencioné reciben el nombre de papilas dérmicas, pues son las responsables de que nosotros tengamos o percibamos sensaciones, pues tienen terminaciones nerviosas. Ahora bien, a través de otra representación gráfica les voy a mostrar de mejor manera los estratos de la epidermis. Aquí con esta imagen podemos ubicar la membrana basal y el estrato basal, que sería una sola hilera de células. Una sola hilera de células corresponden al estrato basal y estas tienen forma cilíndrica. También tenemos el estrato espinoso, en el cual las células tienen forma poliédrica, hay alrededor de 8 a 10 hileras de células, por lo que es una parte bastante grande, pero como se puede observar son células poliédricas que conforme se va avanzando se van aplanando. Podemos identificar también el estrato granuloso. Algo importante de mencionar de este estrato granuloso es que aquí se comienza el proceso de apoptosis de los queratinocitos. Pues esto ya aquí se va produciendo una proteína llamada queratoialina, la cual es la encargada de unir los hilos de queratina para que estos queratinocitos, valga la redundancia, se queratinicen por completo. También tenemos un estrato lúcido, en el cual aquí las células segregan una proteína llamada elaidina, que es una proteína clara, que es un intermedio entre la queratoialina y la queratina. Y finalmente tenemos el estrato córneo. Aquí el estrato córneo, como se puede observar, es bastante grande y amplio debido a que este posee alrededor de 25 a 30 hileras de queratinocitos ya muertos, ya totalmente queratinizados. Por ello no se les puede observar pues su núcleo. En esta lámina podemos observar un corte histológico de piel gruesa de la palma de la mano, con un aumento de 4 por. Aquí podemos identificar la epidermis, toda esta parte de acá sería la epidermis, y sus respectivas capas que la componen. Toda esta porción blanquecina donde apunta la flecha, toda esta porción incluyendo estas invaginaciones, corresponden a la capa papilar de la dermis. Por lo tanto, toda esta porción pigmentada, toda esta porción pigmentada corresponde a la capa reticular. Y estas invaginaciones, como anteriormente mencioné, serían las papilas dérmicas. Todas estas, aquí hay otra papila dérmica, aquí otra papila dérmica. Toda esta parte de acá sería la dermis, la capa papilar y la capa reticular. Ahora bien, aquí podemos identificar entonces la epidermis. Toda esta porción de acá superficial, como anteriormente se mencionaba, es la epidermis. Y ya que nos hemos ubicado en la epidermis, le hacemos un aumento en 40 por y podemos observar de mejor manera los diferentes estratos que la componen.
Aquí podemos observar el estrato basal que está junto a la membrana basal. La membrana basal, como se puede ver aquí, separa la epidermis de la dermis. Aquí tenemos la membrana basal y por lo tanto aquí está el estrato basal. Aquí está la hilera de células del estrato basal. Aquí toda esta parte de acá, de 8 a 10 hileras de células, corresponden al estrato espinoso y como se puede observar, tienen forma poliédrica y conforme avanzan, estas se van aplanando. Aquí podemos observar también el estrato granuloso. Como se puede ver, este está un poco más pigmentado debido a que los queratinocitos ya están más queratinizados, ya han formado más queratina debido a que aquí pues se comienza el proceso de apoptosis, ¿no? Aquí estamos con la proteína de queratohialina y ya está uniendo todos los hilos de queratina. Aquí tenemos el estrato lúcido, que sería toda esta parte rojiza, debido a que aquí los queratinocitos casi que están totalmente queratinizados. Y finalmente tenemos el estrato córneo, que sería esta parte de acá bastante grande, fácil de identificar, donde aquí los queratinocitos ya murieron, ya sufrieron apoptosis y aquí como es bastante grande debido, pues como anteriormente mencionaba, hay alrededor de 25 a 30 hileras de células. Bueno compañeros, eso ha sido todo por nuestra parte. Si quieren profundizar más en el tema, los invitamos a estudiar las siguientes referencias: Principios de Anatomía y Fisiología, capítulo 4 y 5 de Tórtora, y el Manual de Prácticas de Laboratorio de la Cátedra de Anatomía. Muchas gracias.